Hola a todos, bienvenidos a un nuevo servicio virtual de Human. Hoy tenemos nuestro segundo capítulo de la serie Aulas, va a estar buenísimo. Si te perdiste el primero, podés entrar a nuestro Spotify o YouTube para escucharlo, que es una bomba, no te lo puedes perder. Ahora seguramente estés viéndome desde una casa anfitriona. Es donde hacemos iglesia cuando estamos juntos acá físicamente. Si no estás en una casa anfitriona ahora, te invito a que para nuestro propio servicio virtual no te pierdas de sumarte a una. Ahora sí, te dejo con el servicio. Hola Iglesia, bienvenidos a un nuevo domingo en línea. Servicio en línea de Human es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, porque entendemos que en estos espacios seguimos creciendo y desarrollándonos intencionalmente como comunidad. Y hablando de eso, quiero ir directamente al mensaje de hoy y empezar a contarte algo sobre un estudio que me llegó en estos últimos días acerca de un estudio de Harvard sobre la felicidad. Este estudio es conocido como el estudio del desarrollo adulto de Harvard. Y sabes que este estudio empezó en el año 1938 y hasta el día de hoy impactó a cientos de hombres. Además, sus esposas y sus hijos. Y lo que buscaba este estudio durante más de 85 años es entender qué es lo que nos hace vivir una vida plena y feliz. Wow, súper profundo, ¿no? Este estudio. ¿Y cómo habrán hecho? La verdad que no tengo idea, pero algo interesante que es lo que descubrieron en este estudio, que se repetía consecuentemente a través del tiempo, en las diferentes etapas, es que las relaciones humanas de calidad son el factor más determinante en la salud, la longevidad y la felicidad en el ser humano. Y sabes que encontraron 4 puntos que definieron como categóricos de este estudio de Harvard. El primero fue que no es el dinero ni el éxito profesional lo que más influye en la satisfacción vital del ser humano, sino la calidad de los vínculos. Otra de las cosas que vieron fue que las personas con relaciones cercanas, de confianza y apoyo mutuo tienden a ser más felices, más saludables y viven más años. Tremendo esto. Después, que la soledad crónica, escuchá esto, es tan dañina para la salud como fumar o el alcoholismo. Y además de eso, aumenta el riesgo de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares. ¡Wow! No importa la cantidad de amigos que tengas, dice el último punto de análisis de este estudio, sino la profundidad y la calidad de los lazos, incluso aunque tengas un pequeño círculo íntimo. Con eso es suficiente para poder generar bienestar. Como si fuera el texto final de estos científicos escribiendo, si bien el estudio continúa, dice que una vida de vínculos sólidos y una comunidad sana es literalmente medicina para el alma y para el cuerpo. Si estuviste durante el último domingo presencial, sabés que hoy estamos en el segundo capítulo de una nueva serie que se llama Aulas. En esta serie estamos compartiendo acerca de las diferentes disciplinas espirituales. Y se llama Aulas porque estamos inspirándonos en el texto de Mateo 28:20, donde Jesús nos anima y le dice a sus discípulos como parte de la gran comisión en el mientras van, es: enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Y en este texto tan poderoso, Jesús no le estaba diciendo: denles la clase y que se aprendan las cosas de memoria. Jesús estaba diciendo: como vivieron conmigo durante estos 3 últimos años y esta última experiencia después de mi resurrección, eso enséñenle a la gente mientras ustedes van. Y hablando acerca de disciplinas espirituales, compartía el domingo pasado cómo el autor John Comer en uno de sus libros explica acerca de las disciplinas espirituales de la siguiente forma. Él dice que las disciplinas espirituales son prácticas y hábitos basados en el estilo de vida de Jesús que generan tiempo y espacio para que accedamos a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Y así, por medio de esto, podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Una disciplina espiritual no es una corrección sobre alguien, no es
decirle a alguien, hey, vos estás haciendo mal las cosas en Dios. No, disciplina espiritual es lo que uno autodetermina como prioridad en su vida y busca a partir de eso edificarse. Y acá dice algo interesante, es que generan tiempo y espacio para que accedamos a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Cuando uno se disciplina o hace disciplinas espirituales, lo que hace es determinar tiempo específico para buscar a Dios y dejarse encontrar por Él y dejar que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en nosotros desde adentro hacia afuera. Y durante los próximos 3 domingos presenciales vamos a tener una excelente actividad juntos en nuestros encuentros presenciales. Pero hoy voy a compartirte acerca de una disciplina espiritual que vale mucho la pena compartirla en este contexto y intencionalmente lo estamos haciendo, y es la disciplina de la comunión. ¿Sabes que cuando vos vas a buscar esta palabra comunión en la Biblia, te vas a encontrar que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento desde una definición específica a partir de Hechos 2:42, donde Lucas, el que escribe, lo que expresa es un tipo de relación que tenían los discípulos de aquel tiempo, de esa iglesia primitiva, de la primera iglesia en pleno desarrollo. Y una versión, la Biblia de las Américas, dice que de Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, hablando acerca de la iglesia, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y acá la palabra que utiliza Lucas para hablar acerca de comunión en el original es koinonía. Y en el Nuevo Testamento aparece 20 veces y a medida de las veces que va apareciendo no se refiere solamente al hecho de la comunión, o sea que es algo mucho más profundo que simplemente un espacio de encuentro de relación, sino que habla acerca de koinonía, sobre nuestra relación con Dios, acerca de compartir con otros sobre nuestra fe en Jesús. Koinonía también se refiere a la generosidad de nosotros como hijos y la ayuda mutua, pero algo interesante para entender acerca de koinonía, que no nace simplemente de la voluntad humana. Por eso hice referencia al momento donde Lucas utiliza por primera vez esta palabra, que es en el momento posterior al derramamiento del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos generar por nuestra cuenta, sino que la koinonía es fruto de la acción del Espíritu Santo en medio nuestro. O sea, comunión desde la perspectiva bíblica no se refiere solamente a una relación de amistad, sino que es una unidad espiritual y práctica. Es compartir la fe. Koinonía o comunión es compartir la mesa, como lo estás haciendo ahora quizás en la casa de alguien que te invitó o te invitaste o abriste tu casa. Es compartir los bienes, pero también es compartir la misión en nuestro mientras van. Y sabes que hay una traducción mucho más contemporánea que la que te leí recién, que cita el inicio de este texto de una forma que me llamó muchísimo la atención. Y la versión del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, de Hechos 2:42 inicia de la siguiente forma: y decidieron vivir como una gran familia. Parece como el cierre de una película de Disney, ¿no? Porque dice, vivían como una gran familia. Y es hermoso, pero la realidad que cuando yo leía esto y hablaba acerca de las relaciones, de la koinonía y de la comunión, una frase súper linda, pero que también trae esos dramitas, ¿no? La cuestión de la familia, porque la palabra familia siempre trae su complejidad. Relaciones, personas, unos con mejor y otros con peor carácter, pero me voy a quedar con esta palabra familia, claro, porque el autor no estaba refiriéndose específicamente a lazos de sangre, pero sí esta palabra nos da una imagen que todos entendemos y que puede pegarnos fuerte de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos. Porque dentro de toda la experiencia de vida y fe, y viendo muchas personas viniendo a la iglesia, muchos de los que se acercan a la fe en Jesús son casi catapultados de sus vidas hacia Jesús por malas experiencias en relaciones, con personas, con familiares,
con padres, con madres, con hijos. Y muchos llegamos a la fe justamente por los problemas que arrastrábamos acerca de nuestra familia de origen. Y ahí alguno podría decir, no, pastor, por favor, no use este término para hablar acerca de la coinonía, de la comunión, pero sí, es así. Yo quiero ir acá puntualmente porque así pasa, tal como en nuestra casa, en nuestra familia de origen, también puede pasar en la comunidad de fe en la que nosotros estamos. Relaciones y dificultades en las relaciones no simplemente suceden de las puertas adentro de nuestras casas. Y así como en la familia no elegís dónde nacer ni quiénes van a ser tus hermanos, y seamos sinceros que más de una vez si hubiéramos podido cambiar esa realidad con gusto lo hubiéramos hecho, pero que, como te dije, esto parecido también sucede en la iglesia. Llegás y, bueno, no elegiste los que les llamás hermanos. No elegiste dónde caer y quién eran los que estaban alrededor tuyo. Fue más elegir a Jesús y hacerte parte. Y a veces, sinceramente, como te dije, si pudiéramos cambiar esa realidad, lo haríamos con mucho gusto. Pero aquel desafío que quiero hacerte en este doble clic de entrar a esta disciplina espiritual de la comunión es entender a qué Dios nos está desafiando. Y como desde el inicio del estudio de Harvard empezamos y estaba súper bien, ¿no? O sea, qué lindo esto de la comunidad, esto de la comunión, de las relaciones profundas. Ahora a veces se ponen tan profundas que no sabes cómo salir. Qué bueno la propuesta de Lucas, hablando al estilo Disney, hermoso también, pero la realidad es que la propuesta desde una mirada actual acerca de la familia es súper compleja. Mirando nuestra familia de fe o esta comunidad de fe se pone compleja. Y lo bueno que estoy viendo acá con el estudio de Harvard y que nosotros podemos decir, lo que hace la ciencia concretamente es confirmar lo que la Biblia decía desde el comienzo. Vos y yo fuimos creados para vivir en comunión. Pero esa comunión, aunque suena hermosa, es desafiante como en toda familia. Pero si lo que buscamos a través de nuestra vida de fe es encontrar paz en medio de toda desesperación, y eso fue lo que encontramos en nuestra relación con Jesús, me surge una pregunta a partir de esto. ¿Por qué complicar la ecuación metiendo más gente en la historia, Jesús? Si yo te vine a buscar a vos, pues me quería escapar del resto. Y Jesús te trae una propuesta diferente sobre la mesa. Y el punto es que Koinonía tiene una propuesta interesantísima y es en dos ejes. Uno vertical y otro horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de koinonía nos referimos a compartir la vida de Dios y la vida entre nosotros. En lo vertical nos está hablando acerca de la participación en la vida de Dios con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y en lo horizontal, sí, algunos querríamos pausar esto. No es mi caso, realmente Dios sigue haciendo en mi vida una obra de transformación, pero el desafío es entender que en lo horizontal esta koinonía lo que busca es unidad y solidaridad entre los creyentes, en lo espiritual, en lo relacional y en lo material. Muchos agarraron la billetera, tranquilo muchachos. Lo que nos está proponiendo la comunión es una relación tanto fortalecida en lo vertical como en lo horizontal. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Por qué seguimos metiendo gente en la lista? ¿Sabes qué? Podríamos decir, y bueno, esto no lo tengamos en cuenta, pero el punto es, podemos decir, a ver, Jesús no estaba cuando Lucas escribió los Hechos. Acá hay algo de manipulación, pero cuando Jesús lo explica a sus discípulos, trae esta realidad a los discípulos, lo hizo de la siguiente forma, hablando acerca de la comunión. Él dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y cuando yo veo este cuadro, Jesús hablando, no está hablando simplemente a una sola persona, no está haciendo una referencia a alguien específico, está haciendo una invitación colectiva. Y lo que yo puedo interpretar en primera línea con esto es que la unidad con Cristo no puede estar separada de la comunión del cuerpo. Porque además de cada uno de nosotros estar unidos a Él,
que es por quien tenemos vida, Él nos veía a nosotros, a todos, unidos por la consecuencia de estar unidos a Él. Voy de nuevo con esto. O sea, Jesús lo que está viéndose o está declarándose Él como la vid, como si fuera una gran, no sé si viste alguna vez la vid, pero es como si fuera un árbol, pero todo retorcido, que tiene como muchas ramas y que de esas ramas salen frutos. Jesús estaba diciendo, yo soy esa gran rama. Yo soy ese árbol, esa vid, de la cual ustedes están unidos a mí y tienen vida por estar unidos a mí. Pero no le está diciendo a uno, vos sos el pámpano, el único pámpano. Le está diciendo, todos ustedes están unidos a mí. Y por consecuencia, están unidos entre ustedes. Y si bien cuando nosotros hablamos de acercarnos a Jesús y hablamos de esto específicamente, de acercarnos en busca de la salvación, esta salvación por la que estamos unidos a Jesús es claramente una experiencia personal. No hay una decisión colectiva. Yo decido que todos son salvos. Sería hermoso, Jesús no lo hizo y nos da a nosotros la posibilidad de decidir. Porque la fe es individual. Pero el propósito de Dios siempre se desarrolló en comunidad. Si vos vas al primer libro de la Biblia, que es Génesis, que significa el comienzo, desde el comienzo, Jesús crea a hombre y a mujer con capacidad de reproducción y dicen, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Entonces, Él no pensó en una sola persona, Él pensó en comunidad. Porque Dios salva a personas uno por uno, pero nos une para vivir su propósito juntos como pueblo. En otras palabras, la gracia te encuentra solo y es una decisión personal, pero el plan de Dios se vive juntos. Yo sé, quizás ahora estás diciendo estoy en un gran problema y vamos a meterle un poquitito más de nafta a esto. Porque en el versículo que voy a leerte ahora, el apóstol Pablo retoma la idea de Jesús sobre la comunión, pero ahora lo enfoca no desde la vid, sino desde el cuerpo. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, que inicia diciendo, escuchen, siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Hablando acerca de Cristo. Todo el cuerpo, que somos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow, es un versículo complejo. Voy a leerlo nuevamente. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, a nosotros, los hijos de Dios, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todos los que componemos el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo primero que puedo deducir de esto o traer como una reflexión es, necesitamos reconciliarnos con la idea de que el plan de Dios es que vivamos una vida de comunión, una vida de coinonía en lo vertical, pero también en lo horizontal. Y yo sé que no es simplemente reconciliarme con la idea. No quiero fingir demencia al respecto de las dificultades que existen y lo que duelen las relaciones. Pero la verdad es que todo lo que Dios planeó desde un principio es bueno. Podemos estar de acuerdo ahí en la mesa o en el lugar donde estemos. Si Él nos pensó en comunidad y hoy eso está siendo una dificultad o un gran desafío para cada uno de nosotros, esto no significa que el plan de Dios no sea bueno. Y quizás es en el mismo plan donde Dios nos está queriendo llevar a su manera de ser bueno. Y como dice el apóstol Pablo, el crecimiento de los creyentes no va de la mano de nuestra relación con Dios. El crecimiento de los creyentes, sí, va de la mano de nuestra relación con Dios, por supuesto que sí.
pero no excluye el hecho de que ese crecimiento está también determinado por la relación entre nosotros, por ser un cuerpo, por estar ligados. Voy de nuevo con este concepto que trastabillé. Como dice el apóstol Pablo, el crecimiento de los creyentes va de la mano de nuestra relación con Dios. Por supuesto que sí, pero no excluye el hecho de que ese crecimiento está también determinado, y yo pondría condicionado, por la relación entre nosotros, por ser un cuerpo, por estar bien ligados. Y escuché una frase al respecto de este versículo que me encantó. Y dice así: Pablo no dice que crecemos en comunidad, sino que en comunidad crecemos. Y aunque parece un trabalengua y parezca lo mismo, en este caso el orden de los factores sí altera el producto. O sea, algunos podemos pensar que podemos crecer en Cristo por nuestra cuenta de manera aislada. Pero lo que este texto nos deja ver es que la comunión es condición para crecer. Y que la posibilidad de ser como Jesús por nuestra propia cuenta es mínima. O sea que podemos ser como Cristo cuando estamos viviendo en comunión, porque así crecemos. Hay un proverbio que dice: el hierro con el hierro se afila, así como el hombre con su amigo. Nos hacemos mejores en las relaciones. Nos fortalecemos mucho más en las relaciones. ¿Sabes por qué? Porque es en la comunidad donde somos fortalecidos en la fe. Es donde crecemos y maduramos en el carácter y donde también crecemos en la manera de tratarnos. ¿Sabes por qué? Porque la fe se sostiene en comunidad. Y realmente hoy vivimos una gran amenaza en este mundo. Porque estamos en una cultura egoístamente individualista, con relaciones absolutamente superficiales. Y cuando hablamos de las redes sociales, podemos decir que nos hacen creer que nos conectamos, pero en realidad estamos más enredados, más atrapados que conectados. Y la virtualidad nos hace creer que estamos en comunión cuando respondemos un post acerca de algo referido a Jesús. O que fuimos a la iglesia por el solo hecho de ver un servicio en línea. ¿Vos sabés que nuestro cerebro tiene la capacidad de hacerle creer a nuestro cuerpo que estamos viviendo aquello que estamos imaginando? O sea que vos podés, tu cuerpo puede creer que vos estás yendo a la iglesia porque viste un servicio en línea. O sea, nos parece que estamos juntos, pero no es lo que realmente estamos viviendo. By the way, mira, Human en línea busca desarrollar una comunidad más cercana e intencional. Porque estoy diciendo una cosa y parece que estoy desdiciendo lo que estamos haciendo. No, no es simplemente ver un servicio en línea. Porque el plan a través de nuestros servicios en línea no es invisibilizarte en medio de las masas, sino que tu vida sea vista, que tu voz sea escuchada ahí en esa mesa y que lo que estás viendo, viviendo, pueda encontrarte y encontrarse con lo que hoy estamos compartiendo. Todo sucediendo alrededor de una mesa. Este servicio virtual, este Human en casa, en una casa anfitriona, o siendo vos una casa anfitriona, lo que busca es hacerte visible, hacerte un espacio para que puedas decir qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo. Y siendo sincero con nosotros mismos, tal como estamos hablando en el tema de esta serie, la comunión es una disciplina espiritual. Y como tal, hace falta más de un evento para practicarla. Esta disciplina espiritual de la comunión nos tiene que encontrar sumergidos en una experiencia sostenida e intencional. Te digo otra cosa, y yendo fuerte al medio, ni siquiera hacemos comunidad los domingos simplemente de 18 a 20:30. No se trata solamente de eso. Al principio te compartía acerca de los que decidieron vivir como una gran familia. Y como dicen hoy, 3 doritos después, 3 doritos más tarde, en el capítulo 5, versículo 42, de hecho, en la Nueva Versión Internacional, Lucas describe de la siguiente forma. Habían decidido vivir como familia.
Y tres capítulos más adelante dice, y día tras día, continuidad, en el templo, y de casa en casa, en las casas, en el templo y por las casas, dice, no dejaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Cristo Jesús es el Rey. Tremendo esto. O sea, porque no solamente habían decidido intencionalmente vivir en familia, sino que pasado el tiempo, lo que Lucas seguía describiendo acerca de lo que estaba viendo, es que permanecían en la decisión y no solamente en una determinación de corazón, sino que esa determinación la llevaron a la acción. Decidieron vivir como familia en comunidad, en comunión, en koinonía, y permanecieron viviendo de esa misma manera. Tenemos ese desafío de no solamente vivir por lo que nuestra imaginación conecta, sino ser intencionales en vivir en nuestro día a día y permanecer en eso. No solamente ir un domingo, no solamente ver un servicio en línea, no solamente responder posts en nuestras redes sociales, sino ser intencionales en generar lazos, aunque sean desafiantes, entendiendo que la koinonía no es algo simplemente de la buena voluntad humana, sino también de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Y hay otra gran amenaza de la que quizás somos nosotros responsables de establecer como una creencia en torno a la comunión en una comunidad de fe, y es que pensamos que todo tiene que ser perfecto entre los hijos de Dios. Y la verdad es que sí, sí, pero no. Hay una famosa frase que dice lo siguiente: si encontrás una iglesia perfecta, no vayas porque deja de serlo. Y en este sentido, el pastor y escritor Dietrich Bonhoeffer, en medio de la Alemania nazi, siendo él director de un seminario clandestino, escribió un libro que se llamó Vida en Comunidad. Y en medio de un contexto poco amigable, Dietrich Bonhoeffer reflexionó sobre lo que significa realmente vivir la fe en comunidad. Y mira, uno de los ejes que toca en su libro es acerca de la comunidad como un don y no como un derecho. O sea, la comunidad como un regalo y no como un derecho adquirido. Y en relación a esto, el autor insiste en que la comunidad es un regalo de la gracia de Dios. No es algo que vos y yo podamos exigir ni construir a la fuerza. Y sigue diciendo, el que busca la comunidad como un sueño ideal termina destruyéndolo, porque se frustra cuando no se cumplen sus expectativas. Y cierra con esta afirmación tremenda. Dice, en cambio, el que lo recibe como gracia, como algo que no merece, y acepta a los hermanos tal como son, tremendo, traga fuerte, lo edifica. La edifica a la comunidad de fe. Drop the mic, Dietrich, espectacular. Y en este mismo sentido, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, en capítulo 4, versículo 16. Él dice, todo el cuerpo, bien concentrado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y como podemos leer en el plan de Dios, todo sucede en comunidad. Y a partir de la koinonía, de esta comunión que es por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Qué puedo hacer yo para que mi comunidad de fe sea un lugar sano, donde se vea a Jesús en nuestras relaciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué significa para mí practicar comunión semana a semana? Puede ser compartir una mesa. Puede ser practicar el perdón. Puede ser sostener en oración a alguna otra persona. O quizás abrir tu casa como lo estás haciendo hoy. O como alguien la abrió para que vos estuvieras. Algo interesante que el apóstol Pablo escribe un par de versículos atrás en Efesios 4, versículo 3, es lo siguiente, que es nuestra responsabilidad.
para responder esta pregunta de ¿qué puedo hacer yo para que mi comunidad de fe sea un lugar sano donde se vea a Jesús en nuestras relaciones? Y el apóstol Pablo dice de la siguiente forma: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Otra traducción dice, escucha esto: no ahorren esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad que es fruto del Espíritu. O sea que la unidad, nuestra unidad, esta coinonía, esta comunión, no es algo casual, es fruto del Espíritu. Y un fruto no nace así automáticamente. Un fruto necesita tiempo, dedicación, intencionalidad, ser regado. Nuestra comunión, la comunión en el Espíritu, la coinonía, necesita tiempo en relación unos con otros y tiempo en relación de nosotros con Dios. Por eso es una disciplina espiritual y por eso cada uno de nosotros necesitamos conectarnos con la idea de que Dios no nos llama a actos espontáneos, sino a permanecer. Y me encanta y quiero cerrar con esto. Efesios 4:3, pero en la versión del mensaje. Otro datito más que nos sirve a nosotros. Dice, entregándose unos a otros en actos de amor. Atentos, escucha esto, para notar las diferencias. ¿Cuántos de nosotros somos tan rápidos para notar las diferencias en otros? Pero dice, siguiente a esto, y rápidos para arreglar cualquier grieta en la relación. Tremendo. Escucha, voy de nuevo con esto. Entregándose unos a otros en actos de amor, atentos para notar las diferencias y rápidos para arreglar cualquier grieta en la relación. Acá hay una intencionalidad de sobreponerte al mismo espíritu de crítica que en lo personal muchas veces quiere aflorar y necesito decirle, pará, deja que el Espíritu Santo gobierne ese área. Porque la unidad solamente es en el Espíritu y por medio del Espíritu. Y esa unidad, cuando estamos unidos a Jesús, da un fruto evidente en nuestras vidas. Porque solamente en este contexto es que crecemos y somos edificados en su amor. Para cerrar la última frase. Si la comunión es don de Dios y disciplina de fe, no podemos dejarla como un accesorio, porque la comunión es el ambiente donde el Espíritu nos forma. Y hoy Jesús nos invita a reconciliarnos con esta realidad, que crecer en comunidad es el lugar, porque en comunidad crecemos. Iglesia, gracias por separar este tiempo para seguir edificando tu vida. Quiero recordarte nuevamente las 3 preguntas que van a quedar en pantalla. Y la primera es, ¿qué me toca a mí? ¿Qué es lo que me toca a mí en relación a la comunidad, a la vida en comunidad, a la comunión? Lo segundo es, ¿qué puedo hacer yo para que mi comunidad de fe sea un lugar sano donde se vea a Jesús en nuestras relaciones? Y por último, ¿qué significa para mí practicar comunión esta semana? O llevado a la acción, ¿cómo voy a practicar la comunión esta semana con mis hermanos? Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana en nuestro servicio presencial. Qué buen capítulo que escuchamos hoy. Si es la primera vez que te conectás con nosotros, te invito a que escanees el QR que aparece en pantalla, que queremos conocerte. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Human Buenos Aires en Instagram, donde vas a encontrar un montón de cosas que estamos haciendo. Te dejo un spoiler, guardate el 9 de noviembre que vamos a tener nuestro Human Open Day, que va a estar buenísimo, no te pierdas lo que subimos a las redes. Todo lo que hacemos es gracias a nuestra generosidad. Si querés ser parte, puedes ver el alias que tenés en pantalla ahora mismo. Qué bueno verte acá de nuevo, iglesia. Nos vemos el domingo que viene en La Friulana para vernos juntos de nuevo.